ver, vamos a ver. Entonces, la clase pasada nos habíamos quedado en... ¿Y ahora? Ok. En la destilación diferencial, y había puesto un esquema que yo me imagino que es familiar para ustedes. En términos generales, el recipiente donde se pone la mezcla que se va a separar, un calentador, aquí puse vapor, pero puede ser también eléctrico. Típicamente en el laboratorio es lo que llaman las mantillas de calentamiento, un termopar para medir la temperatura del sistema a la que está el líquido o el vapor que está saliendo de aquí. Y luego tenemos un refrigerante y el condensado. Las características de este proceso plantean una destilación muy lenta en la que hay una cantidad diferencial de vapor que se está formando y por lo tanto una cantidad diferencial de líquido que está disminuyendo conforme transcurre el proceso de destilación. Y a partir de eso, haciendo el balance correspondiente, encontramos lo que llamamos la ecuación de Rayleigh, que típicamente lo que nos está asociando es la masa o las moles o volumen inclusive inicial que tenemos cargado aquí en el recipiente, este que está aquí, entre el volumen remanente, o la masa de moles que van quedando en la fase líquida, y esto va a ser igual a la integral desde el contenido de humedad de concentración o la fracción molar en el residuo respecto a la cantidad de moles iniciales del componente que se está considerando en la evaluación, que es el componente más volátil. Y esto va relacionado con esta relación de dx entre y con asterisco menos x. Esta expresión como tal, podríamos decir, en el contexto de la integral, pues no se puede resolver analíticamente y entonces hay que recurrir a una solución gráfica, ¿sí? Una vez que se define esto de aquí, que se conoce la cantidad de moles que quedan en el recipiente después de un tiempo de secado, de destilación, se puede calcular la cantidad o la concentración promedio del vapor que se está condensando en este recipiente fuera, ¿sí? A partir del balance general, ¿no? O sea, F por XF, que serían las moles iniciales, serían las moles en promedio, que se quedaron en el vapor, que se fueron al vapor, y las moles que quedaron en el recipiente, todo relacionado con el componente más volátil. Entonces les decía, la solución, una vez que se conocen estos términos, o sea, la cantidad que se carga, la cantidad de líquido que queda, XF y XW, la composición inicial y final, entonces se pueden conocer, conociendo tres de estos términos, a partir de la gráfica de 1 en Y con asterisco menos X en función de X, el área bajo la curva que se puede calcular por el método de Simpson, que es al que más se recurre, se puede evaluar la integral correspondiente y a partir de eso se conoce se define el sistema. De paso, dicho sea de paso, la práctica del Laboratorio de Procesos Químicos 2, que se refiere a destilación, la columna que está ya en la planta piloto, justamente la forma como opera es una forma diferencial. Lástima que no se pueda ver físicamente, pero sí tienen un recipiente en la parte baja de la columna, lo ponen a ebullir, pasa a través de N etapas, ¿verdad? Y lo sacan un condensado que es el producto final, y ese condensado se va acumulando en el tiempo y por lo tanto la composición va variando del condensado, el que se está recibiendo
en una situación, en un balón como este. Y esto, como está goteando todo el tiempo, nos ubica pues en una composición promedio al final. ¿Sí? En el caso de condensación, ahora lo que relacionamos es la cantidad inicial con la cantidad de vapor que se tiene, ¿verdad? Y aquí, en términos, aquí lo hicimos en función de X, porque es la composición que está variando en la fase líquida, y aquí lo hacemos en función de Y, que es la composición que está variando en la fase vapor. De ahí, la alternativa para el cálculo de para la solución de la ecuación de Rayleigh plantea, en el caso de soluciones ideales, que recurramos a la volatilidad relativa, de donde obtenemos la Y, y esta volatilidad relativa a su vez podríamos haberla calculado a partir de las presiones de vapor, que ya también ya lo estuvimos analizando en su momento. Pero esta Y la sustituimos en el denominador, en la parte, en esta Y que está aquí de la ecuación, la ponemos en términos de esta ecuación, e integramos esta expresión y nos va a dar esto que está aquí. Y lo podemos arreglar y ya nos va a quedar esta ecuación, que es el logaritmo de la cantidad inicial por la composición entre la masa residual del líquido por su composición igual a la alfa, que se puede conocer a partir de esta relación o de esta otra. O si ustedes recuerdan, hay un ejemplo donde se manejaba la alfa promedio, ¿no? De toda una serie de variaciones que tuviera en el rango de temperaturas la mezcla. Entonces, a partir de esto, pues se puede plantear esta ecuación, que es la que se utiliza para resolver, no sé, conocer la composición final del líquido que está en el sistema o la cantidad de líquido, o sea, la composición o la cantidad de líquido que está después de la destilación. Y esto nos lleva al ejemplo 9.6. Antes de ver el 9.6, lo que quiero poner ahora con ustedes es el sistema multicomponente. Si se fijan, este sistema multicomponente se apoya en la misma expresión, nada más que van considerando pares de expresiones, pares de elementos que están constituyendo una mezcla de más de dos componentes. Acuérdense que en el lenguaje que manejamos, ya un sistema multicomponentes es mayor de 2, ¿sí? Y esto nos lleva a una expresión similar, nada más que aquí lo que tenemos que plantear es la cantidad con la que se inicia con la composición del componente J. Esta sustancia J va a ir asociada junto con otra que es la que estamos tomando como referencia, una sustancia B cualquiera. Y esto nos ubica en manejar el alfa JB, que ya habíamos comentado que era una relación de las constantes de distribución de equilibrios, si ustedes recuerdan, y a partir de eso lo planteábamos cuando veíamos la teoría del bulbo húmedo y bulbo seco, ¿sí? Perdón, de la temperatura de punto de rocío y de punto de burbuja. Entonces, aquí el criterio es que uno propone un valor de la XB y va resolviendo para las diferentes especies químicas y aplicamos un criterio similar al del punto de rocío, que la sumatoria de las composiciones en la fase líquida sea igual a 1. Donde vuelvo a repetir, la J puede ser A, B, C, D, etcétera, ¿no? O inclusive la B, ¿no? Porque la B ya la estamos haciendo a un lado. Entonces, aquí me la brinco. Me queda A, B, A, C, D, E, los elementos que estén involucrados en la mezcla. ¿Sí? Bueno, vamos a ver los ejemplos para ya ser más específicos. Entonces, el ejemplo es el ejemplo 9.6, que de hecho creo que lo empezamos a ver la vez pasada.
Mm, Bueno, aquí está el ejemplo 9.6. Tenemos un caso de una mezcla binaria N-heptano en octano, ¿sí? Que tiene una destilación diferencial a presión atmosférica y en el que se obtiene un 60% de moles de líquido, ¿sí? Eso nos ubica en que, o sea, se destila, el 60% del líquido se destila, o sea, se forma vapor, y el 40% moles, o 40 moles son los que, si tomamos como base de cálculo 100 moles, con una composición del 50%, 0.5, D va a ser 60 y W 40. Entonces ya con esta información sacamos el logaritmo natural de F entre W, que nos va a quedar igual a 0.916, y este es el criterio que vamos a utilizar para la convergencia, para establecer el área bajo la curva que obtenemos para evaluar la integral, ¿sí? En este contexto, el término que estaríamos planteando aquí nosotros es una tabla que va a estar construida de esta manera. Empezamos de 0.5, que es típicamente QF, XF. Vamos variando la composición. Aquí, pues, aparente, aquí lo que hice yo, tomar el libro, pero vaya, pueden ustedes tomar otra escala. El chiste es que se tenga pues una suficiente información para establecer bien la curva correspondiente. Y a partir de esta expresión, conociendo alfa, podemos obtener la Y correspondiente. Entonces, aquí a valores de X que yo voy fijando, en esta ecuación que está aquí, puedo yo tener, ¿cómo se llama? Voy a hacer más grande. Esto, de hecho, si ustedes recuerdan, este ejemplo ya lo habíamos analizado anteriormente y habíamos encontrado que la alfa promedio era 2.16. Sustituyendo en la ecuación que acabamos de ver hace poquito, acá, en la definición de alfa que está aquí planteada en estos términos, aquí, es este valor de alfa lo vimos en el ejemplo cuando estuvimos analizándolo al inicio. Y entonces ya con este valor podemos conocer, fijando arbitrariamente nosotros los valores de X, las Y correspondientes. Entonces, de esto ya tenemos los valores para poder graficar el inverso de Y con asterisco menos X en función de X. Nos da esta curva rara y el área bajo la curva, que es lo que evaluamos, que a partir del método numérico de Simpson, encontramos que el valor de X, o sea, esto nosotros vamos recorriéndolo, ¿no? De acuerdo a lo que platicamos cuando el curso, cuando vimos esto, este es un ejemplo que ya analizamos. Esto lo van recorriendo y van calculando valores hasta que obtienen un valor que el área que está aquí es igual a 0.9163. Y este corresponde a una X de 0.33. Con este valor de 0.33 pueden calcular la composición promedio del destilado, que va a ser igual a F por XF menos W, XW entre la cantidad de destilado que se formó. Entonces, con esto tenemos que este valor es igual a 0.613. Entonces, la composición del componente más volátil en el vapor es de 0.613 y lo que queda remanente en el líquido es de 0.33. ¿Ok? Ese sería el ejemplo 9, el ejemplo 9.6. Una pregunta. Ok, dime.
primero trazó lo que es la primera línea en 0.5 porque esa es la parte inicial. Acá la tenemos como dato. Sí. Y digamos, entonces se va poniendo una X arbitraria y vamos a ir evaluándola en esta integral para que nada Hasta más es que eso. llegue con el valor que tú calculas del área bajo la curva sea igual a 0.9163. Si se te fue la mano y le pusiste aquí 0.20 y te veniste hasta acá, pues ya seguramente te va a dar un valor mayor de 0.913. ¿Sí me entiendes? Si tú pones aquí, seguramente va a ser mayor de 0.91. Entonces, el chiste aquí, el tanteo consiste en encontrar un valor de X W tal que el área que define, que delimita de esta curva sea igual a 0.9163. Esa es la manera de proceder. ¿Sí, claro? ¿Sí está claro? Sí, y digamos, entonces la Y asterisco se pondría la que es, digamos, un ejemplo, si estamos poniendo lo que es una X de 0.42, en esa integral se pondría el valor de Y de 0.608. Tú generas, aquí están los valores. Estos valores de 529 son este valor de puntos, este valor de Y lo obtienes con esta ecuación. O sea, tú fijas los X. Obvio que es importante conocer las alfas, el coeficiente de volatilidad. Teniendo el coeficiente de volatilidad sustituido ya en la fórmula que les acabo de enseñar, en esta que está aquí, ¿ok? Y puedes tú calcular el coeficiente de volatilidad a partir de las presiones de vapor, del componente que es más volátil con respecto al otro. Entonces, a partir de esto, o sea, no sé si ustedes recuerdan que vimos un ejemplo. Déjenme ver si sale pronto. No sé si fue el 9.4. Fue de los primeritos que hicimos. Aquí está, mira. Se fijan, o sea, a partir de las presiones de vapor, aquí este sistema es el N octano, igual, es el mismo. Por eso lo que tomé como tal. Aquí tienen las presiones de vapor de los componentes A y B. Componente A, pues es el que tiene la temperatura de ebullición menor, ¿no? Que es el heptano. Y esto, bueno, haciendo el repaso, esto ya nos fija el rango de temperatura en la que se va a mover todo el sistema. El destilador no se va a mover hacia otro nivel de temperatura. Va a estar acotado por las características termodinámicas de la mezcla. Bueno, ustedes obtienen las presiones de vapor, ya sea por la ecuación de Antoine, ya sea por valores que estén, no sé, reportados en la literatura. Esto ya lo platicamos, lo hemos platicado. En este caso fue Antoine la que usamos. Obtenemos estos valores que están aquí y de ahí sacamos los valores de X y de Y a partir de estas expresiones que están acá. Una vez que tienen esto, ustedes pueden calcular a la vez la alfa AB. O sea, esto sería, por ejemplo, en el caso que vimos, si fuera el caso multicomponentes, esto sería JB. ¿Sí? Entonces, obtenemos estos valores de la alfa y hacemos el promedio. Y el promedio nos da 2.16. Bueno, este valor de 2.16 es el que estamos utilizando en el ejemplo, pues, que estamos manejando acá. 2.16. Sustituido y baja 1.16 porque hay un 1 que resta. Pero el chiste es que tengamos este valor. Entonces, para que yo pueda evaluar Y, necesito conocer X. Ahora, X yo sé que va a variar conforme transcurre la destilación. ¿Dónde le voy a parar a los valores que yo voy a estar proponiendo aquí? Pues lo voy a parar cuando cumpla con esta igualdad. Así de simple. Por eso yo conozco la cantidad de alimentación y conozco la cantidad de vapor que se formó y la cantidad de líquido residual. Entonces aquí
es F entre W, ¿no? De acuerdo a la ecuación que vimos ahorita. ¿Dónde anda? F entre W, la ecuación, sí, aquí está, la ecuación de Rayleigh. Esta aquí es F entre W, en el caso de buscar la composición del destilado. Y esto lo integramos entre XW y XF, esta es la ecuación que estamos resolviendo. No sé si tengan más dudas al respecto. Ya, quedó claro. Gracias. ¿Ya quedó claro? Entonces, ya teniendo esto, tú fijas estos valores, calcula los valores de Y a partir de la expresión, conociendo la alfa, a su vez, a partir de las presiones de vapor, y ya con esto podemos obtener los valores de Y. Entonces, yo ya tengo los dos valores que necesito meter dentro de la integral. Nada más que no lo pude yo resolver analíticamente, yo lo estoy resolviendo numéricamente. Entonces, hago esta relación y pues hago los valores correspondientes y los grafico contra X, me da esta curva, y el área bajo la curva es lo que corresponde al logaritmo natural de 91,63 en X igual a 0.33. Esto es lo que me delimita el área. Y esta, pues, es la definición matemática de la integral, ¿no? Para evaluar la integral, gráficamente, lo que buscas es calcular el área bajo la curva que genera la función que estés integrando. Y a partir de eso conocemos el valor de la Y promedio. Bueno, creo que con esto sirve de repaso, pues, para lo que hemos visto la semana pasada. Y vamos avanzando. Voy a ver ahora el problema. No. El problema que voy a ver ahora es este. Entonces, les había planteado, este es el problema de acetona-agua que ya también lo estuvimos analizando para las entalpías correspondientes. Y el otro problema es el problema del Jim-Koplis, que está relacionado con esto, es otro ejemplo. No sé si lo hicieron. Si tuvieron alguna duda o algún problema para evaluar. Entonces tenemos las 100 moles de carga, una composición del 50% en mol de pentano y del 50% en mol de N-heptano, que se van a destilar diferencialmente a una atmósfera o 101.3 kilopascales hasta obtener 40% en moles. Esto nos ubica. El ejemplo que vemos aquí es preguntan cuál es la composición promedio del total de vapor destilado y la composición del líquido residual. Y luego se tienen los siguientes datos de equilibrio. Estos datos de equilibrio los vi yo tabulados en el Jim-Koplis. ¿Sí? Y esta es para evaluar, para poner esta curva de 45 grados. Y bueno, como no explican ahí en el libro si esto es ideal, lo que hice fue el análisis de Antoine de acuerdo a la ecuación de Raúl. Calculé estos valores y, oh sorpresa, cuando lo grafico aquí, pues justamente se va sobre la curva anterior. O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues que estos valores fueron obtenidos de esa forma. ¿Sí? Es decir, o tienen estos valores tabulados o recurren a este sistema siempre y cuando estemos hablando de soluciones ideales. Aquí, por ejemplo, no nos dijeron, en general se pueden considerar las mezclas de hidrocarburos de cadena corta como soluciones ideales. Pero mientras no nos afirmen eso o no estemos seguros, pues hay que comprobarlo.
pues los errores que se cometen, ya habíamos platicado anteriormente de esto. Las curvas son muy diferentes, inclusive en el caso en el que aparece el azeótropo, ¿no? En el de cetón agua. Cuando no es lo mismo manejarlo real, el término del real a partir de los datos de Perry, que los idealizáramos a partir de la ecuación de Raúl. Entonces, esos son los cuidados que tenemos que tener para hacer este análisis, ¿sí? Pero vamos, volviendo al caso, lo que tenemos es esto de aquí. Si se fijan, pues estamos planteando aquí lo que pasa es que se indefine, por eso no los pongo, los extremos, porque además, como estamos partiendo de una composición del orden del 50%, pues vamos a andar por esta parte, ¿no? Por esta zona, aquí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, hago la misma historia. La Y esta que está aquí es la Y con asterisco. Y estos valores, como ya los tengo directamente, entonces ya los grafico como tal. ¿Ok? Entonces, de esto, yo saco el área bajo la curva y el área bajo la curva la evalúo con esto de aquí y ya me encuentro con que el logaritmo natural de f entre w es igual a ¿cuánto? A 0.5108. Entonces yo tengo que buscarle el área para que esta cantidad sea igual a este valor de logaritmo natural de f entre w, que es 0.5108, y esto me ubica en una XW de 0.27, 0.28. Pregunto, ¿quién lo hizo? Yo lo intenté, pero tenía problema con lo que era la integral porque ahí todavía estaba confundido. Ahora sí que hasta ahorita ya se me aclaró. ¿Pero cuál es el error que tuviste o cuál es la confusión? Era por eso lo de la integral. O sea, no alcanzaba a visualizar de cómo se sustituía y el problema es de cómo ir moviendo ahora sí que las líneas. Pero ya fue por eso que le pregunté hace rato y nada más es iterativo. O sea, esta de aquí. Ajá, ese era el detalle. Ajá. Sí, pues es un procedimiento, finalmente estrictamente hablando, es un procedimiento por tanteo, ¿no? Tú propones parte del punto 5 y a lo mejor te vas y dices, bueno, debo de tener un 30% final. Entonces haces la ecuación de Simpson. Acuérdense que sí se acuerdan de la ecuación de Simpson, del área. Sí, doctor. Déjenme ver si lo hacemos, si no se complica mucho. El área, vamos a ponerle área, va a ser igual. Va a ser igual, voy a poner aquí, vamos a poner B minúscula menos A entre 3 veces N. Y esto multiplica a vamos a ponerle Y. Su índice 0 más 4Y. Dejen poner varios. Entonces, esto sería Y0. Va a ir 4Y1. 2Y2. Y luego poner Y3. ¿Ok? Si fuera más intervalos,
tendría que alternar 4, 2, 4, 2, 4, 2 y el final no va afectado por ningún valor de 4 o 2, ni el primero. Eso sí hay que tener cuidado. La otra es que n debe ser número par. No se vale que pongan ahí 7 intervalos o 5, lo que sea. Tienen que ser intervalos pares. ¿Sí? Entonces, en este contexto, si yo tengo 3 intervalos, 2, sería 4 intervalos, ¿sí? 4 intervalos de la curva. A ver, déjenme ponerla. Voy a hacer el diseño. Para nada más. Voy a poner aquí la... Voy a pensar que tengo esto. Y voy a poner aquí una curva arbitraria. Vamos a pensar que está afuera. Si yo quiero evaluar tengo los límites de esta figura, van a estar entre este punto y este punto de acá, ¿ok? Entonces, si yo manejo, vamos a poner 4 intervalos. 4 intervalos, ¿cómo quedarían? A ver, déjenme poner aquí 1, 2, oh, Chihuahua. A ver, aquí son cuántos intervalos son aquí. 1, 2, 3, 4, ¿no? Esos serían, digamos, los intervalos que yo debo de manejar. Con eso cumplo la primera regla del método, que yo pongo n igual a 4. Y eso me ubica en que voy a tener... Esta cosa, de repente hay que domarla más. Paciencia, paciencia, jóvenes. Aquí sería Y, el valor, ¿cómo lo van a leer ustedes? Pues van a leer aquí, ¿no? Es decir, van a decir, bueno, este valor, que sería Y0, lo estoy leyendo aquí. El otro valor que sigue, lo vamos a pensar, este de acá lo leo aquí, etcétera. ¿De acuerdo? Así voy leyendo los valores de la Y. Entonces voy a alternar Y0, Y1, Y2, Y3, Y4. ¿Ok? Pues 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí habría que, si soy consistente, voy a poner aquí 4 más, bueno, voy a poner aquí, ¿cómo quedaría? 1, Y1, Y2, Y3, Y4, y la otra sería Y1, Y0, Y1, Y2, Y3, Y4. Entonces este sería Y4, Y4. 4, 2, 4, no, pero debe ser. No, porque son valores, ya dudé si es par o impar. Ojo, déjame checarlo. ¿Alguien se acuerda del método? No. En el libro de Felder, en la parte que viene atrás, unos anexos, viene el método. El apéndice A. Están básicamente, ahorita les digo, según yo es n par, vamos a ver si es cierto. Aquí viene el método de Simpson. No, número impar.
Ojo, a ver, la memoria, lo que me puso a dudar fue cómo quedaban estos valores. Entonces aquí el número es impar. Ok, bueno, es n, número de intervalos impar. Eso significa que aquí hay 1, 2, 3, 4, debe haber uno más. Aquí bien. Entonces tendré 1, 2, 3, 4, 5. Y eso nos ubicaría en 4, 2, 4, 2, más y 5. Entonces sería un valor 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está. Ahora sí. Esta es la ecuación. ¿Sí estamos? El área bajo la curva, de acuerdo a Simpson, cumpliendo con la condición de que el n, que es el número de intervalos aquí, debe ser impar. Entonces pusimos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdón, 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. O sea, aquí estaría multiplicando 3 por 5, ¿verdad? Y los valores de las y los leen aquí arriba, con la curva, sobre la curva. Y aquí están valores de y que es la función y, y acá tienen la función x. ¿Sí lo ven? Ya puede ser este valor de acá. A ver, déjenme ponerlo aquí. Lo voy a poner hacia la derecha. Esto sería el intervalo A y el intervalo B, que estaría aquí. Entonces, este es el intervalo en el que nos movemos. De aquí hasta acá, definimos n intervalos impares y con eso evaluamos los valores de la y. Y esto nos permite evaluar la integral. Se los digo esto y lo estoy poniendo desde ahorita, porque esto lo vamos a seguir viendo para el caso de enfriamiento de agua y para el caso de secado, ¿no? Pues esta fórmula es muy buena, digo, vaya, es recurrente el que tengamos nosotros que estar viendo este tipo de evaluaciones para evaluar las integrales. Bueno, hay métodos, hay otro método que es el método de los trapezoides y el método de, ¿cómo le llaman aquí? La regla trapezoidal, que ese es el con el que me confundí, porque eso sí implican número de intervalos pares. Pero vaya, yo creo que para fines prácticos, con que ustedes manejen bien este método de Simpson, es lo suficiente. Pero sí es importante que tengan claro todas estas reglitas que estamos poniendo. La mayor, que me estaba confundiendo a mí, es que el número de intervalos debe ser impar. Definir bien el rango de valor. Aquí, por ejemplo, cuando estamos haciendo el ejercicio, conocemos A, pero no conocemos B. Entonces, B es móvil, pues. Pero cuando tenemos ya definida los límites de integración y lo que queremos es evaluar la integración, pues ahí ya tenemos ahí B fijos, el tamaño del intervalo, y lo dividimos entre 3 por el número de intervalos. Y esto ya lo multiplicamos por toda la relación de las Y, de la función que estamos tratando de evaluar. ¿Sí lo ven? ¿Dudas, jóvenes? Profesor, una cosa solo con el intervalo BA, los valores serían invertidos. En este caso B sería mayor y A sería menor, porque si no quedaría negativo. Totalmente de acuerdo. Porque aquí lo quitamos. O sea, eso es indistinto, pero tiene razón. Para no confundir al enemigo, le pongo como me estás planteando. Bromeando. Ahí está. Sí, no, o sea, es que es importante eso. Ven menos A, tal cual. Exactamente. ¿Alguna otra duda? No me diga que no han hecho cálculos de estos. Yo supongo que sí, ¿eh? Son
Digo, el libro de Felder es como que es la, pues no sé cómo llamarle, sino me parecería muy exagerado decir la Biblia de la introducción a la ingeniería química, pero creo que trae conceptos muy, muy importantes, muy de acuerdo a la profesión, y que no está por demás que ustedes estén recurriendo a él continuamente. ¿Por qué me saltó a mí la duda con relación a par o impar? Es por la alternancia del 4-2, 4-2, 4-2, y ya no pongo otro 4, sino que ya me queda esto. Entonces, cuando puse yo equivocadamente el número par, me quedaba el 4 y luego el número, y eso no es correcto, porque tiene que ser 4-2 y 4-2 el ciclo. Por eso es que me surgió la duda, y qué bueno que lo aclaré, para que sea números impares. De intervalos. La otra gran comentario o recomendación es que en la medida en que ustedes tengan intervalos más pequeños, ¿verdad? Si ustedes ahí manejan 10, 11, 15 intervalos, pues es evidente que van a tener mayor exactitud en el cálculo que estén haciendo. ¿Por qué? Porque se van a ir aproximando más a la curva. Como lo tenemos ahorita, vean el error que se puede establecer. Pues el tamaño del error puede ser importante cuando el intervalo es muy amplio, ¿no? O sea, se pierde finura, vamos a llamarle así en el cálculo. Traten de ligar este punto con el anterior y aquí les va a quedar un rectángulo. Luego este con el anterior aquí, y estos es el grado de error que se está teniendo en la evaluación. Entonces, mientras más chiquito sea esto, pues evidentemente van a tener menor error. El triangulito como que se aproxima más a la curva, ¿no? Bueno, o sea, dicho sea, paso el comentario. Entonces, y eso va en la filosofía de todo acuérdense, cuando ustedes aplican un método numérico, pues en la medida en que el criterio que ustedes de convergencia del cálculo que se esté haciendo sea más estricto, pues más se van a aproximar a una solución más exacta, pues. Mientras más laxo, no es lo mismo que ustedes le pidan a un cálculo de un parámetro respecto al anterior, que sea menor a 1% o a 0.1%, a que le digan que sea menor al 10%, ¿no? El error, evidentemente, que van a tener en el caso de satisfacer el 10%, va a ser mayor que si ustedes le exigieran más al método y dijeran, no, yo lo que quiero es que sea un error no mayor al 1%, ¿no? Pues eso se traduce en muchas ocasiones en tiempo de cálculo, no tiempo de cómputo. Pero si se tiene el recurso, pues lo más recomendable es eso. Bueno, entonces, viendo esto de aquí, entonces les comentaba lo que yo hice ya aplicando la ley de Raoul y todo, calculé la alfa. Y esta alfa me queda entre 9 y 5, o sea, es bastante amplia. Sin embargo, este es el promedio de las alfas que se obtienen a los diferentes puntos. Puedo quitar inclusive los extremos y a lo mejor esto me da un poquito más más tiendo a un valor promedio, que el promedio no sea tan promedio, pues. Y lo uso en la fórmula que les había comentado. Entonces, si se fijan, sustituyo F100 por XF, que es 0.5, lo divido entre 60, que es la cantidad de líquido residual, por la composición XW que no conozco. Y esto a su vez es igual a 7.53, que es el valor de la alfa, de la volatilidad relativa, alfa promedio. Y esto lo multiplico por F 100 por 1 menos 0.5, que sería, si fuera aquí, por ejemplo, 0.4, pues aquí sería 0.6, ¿no? O sea, el 1 menos 0.4, 0.6. Aquí no se nota la diferencia porque es 50%. Pero en fin, y queda W entre 1 menos W. Entonces, total, que yo sustituyo los valores y mi única incógnita me queda XW. Resolviendo por un solve,
puedo yo obtener el mejor promedio, el mejor valor de XW que anda del orden de 0.28, que es muy próximo al valor de 0.277 que se tiene gráficamente. Entonces ahí tienen la correspondencia de los dos métodos. Sí me interesa que pongan esto porque que les quede claro la aplicación de la fórmula para el cálculo de la XW. Háganlo, por favor. Le digo yo, estos valores los sustituí aquí y fíjense cómo no hay diferencia con la curva. Aquí están, sí se nota que está encimada, ¿no? Pero es, si yo lo hubiera querido hacer a mano, no hubiera encimado también la curva. Aquí se ve un poquito más gruesa, pero lo cual me indica que el tratamiento que se le da a esta mezcla es una mezcla ideal. Doctor, Dime. yo tengo duda, es que yo tengo una calculadora integradora y estoy queriendo calcular la XW que calculó usted. Entonces, en este caso, en la integradora tendríamos que meter todo como se hizo en la integral, pero lo único que tengo duda es en el y asterisco. ¿Qué vamos a meter en el y asterisco de la integración? ¿A cuál te refieres? Del de la integración, con la de arriba. Exacto, Esta fórmula que está aquí. esa forma. Los valores de Y, o sea, estos valores el punto aquí es que tú conoces los valores de Y. O sea, la integral, esta integral se debe resolver numéricamente. Y a cada valor de Y le corresponde un valor de X que tú conoces por la gráfica. O sea, ¿qué valores le estás dando tú a la gráfica, a la integral? No sé. Sí, ya lo entendí, doctor. Entonces los y asterisco ya los tenemos calculados Y y la X es la que a cada y asterisco le corresponde la X que tenemos en los datos, ¿no? y la X solución es la que satisface que el valor de la integral sea igual a 0.916. ¿O cuánto? No, perdón, aquí 0.51. Sí, sí. 0.5108. Bueno, algo parecido a eso. Apliquen esta fórmula y esta fórmula también les va a quedar, aquí pueden ustedes inclusive poner el logaritmo de f, xf entre w, porque todos son números. El logaritmo de este valor menos el logaritmo tal cual de xw. Y esto va a ser igual al valor de alfa, que es 757, por fíjense, aquí se fijan 100 por 0.5 entre 60, sería el logaritmo multiplicado por 753 de este valor. ¿Ok? Y la otra es el mismo valor. El otro valor, 156 logaritmo de XW. Ya les queda como incógnita XW nada más. ¿Y ahora qué pasó? Algo así. Era un intruso. ¿Sí está claro?
Nada más hagan el cálculo y pongan ya tal cual punto 28 para que satisfaga la igualdad. Y ya. ¿Ya quedó? ¿Quedó?
Me dicen cuando termine, jóvenes. Sí, me da de una X de 0.27927, Bueno, pues ahí está. que es muy cerca de 0.28. Bueno, pues es la manera como se procede para el cálculo del integral, considerando esto que estamos analizando. A mí no me da, doctor. ¿Cómo que no te da? No. ¿Por qué no te da? Chécalo bien. Te queda muy lejos, te da valores positivos, tus negativos. Es esta la ecuación que estamos resolviendo. Y la única incógnita, si se fijan, es XW. Despejenla de ahí, calcúlenla. Pues les decía yo nada más para fines prácticos, rápido, ya no le busquen, pongan punto 28 aquí o punto, y chequen nada más que esta igualdad cumple con esto. Y luego ya después en la tranquilidad del hogar, ahí le hacen el cálculo. También ya me quedó, profe. ¿Sale o no sale? A mí se me salió Los con demás, el solver de Excel. ¿cómo? A mí también ya me salió con Excel Ok, bueno. 0.27. Bueno, ahí lo importante es entender bien cómo está el procedimiento, porque, insisto, de hecho, en la medida que ustedes dominen esto, en el tema de destilación de agua, perdón, en el tema de enfriamiento de agua, ahí vamos a encontrar también la necesidad de evaluar esto. Ya van a ver cuando veamos ese tema. Entonces, yo les recomiendo que quede claro y que se entienda bien esta fórmula, esta parte que es el método de Simpson. Revísenlo en el libro para que lo tengan claro, pues. Pero la base de lo que les estoy platicando es lo que se aplica, pues, para este análisis. Y esta es la fórmula, donde la clave, vuelvo a repetir, es que el número de intervalos debe ser impar, y si se equivocan o no se acuerdan, nada más acuérdense que tienen que alternar 4 con 2, 4 con 2, y al final les debe quedar el 2 para llegar al último valor de Y que está en el punto B,
sin número. Tanto el inicial como el final no lleva número. Y todos los números intervalos, de los intervalos, van alternando 4, 2, 4, 2, 4, 2. Al final, antes de llegar al último, debe tener en el anterior inmediato el 2. Que eso fue lo que a mí me llamó la atención cuando les estaba diciendo que fuera a ser par, cuando en realidad debería haber sido impar. Bueno, vamos a dejar esto. Vamos a dejar este negocio y vámonos a ir ahora a... Que 9.4 también cerramos. Y nos quedamos ahora con ¿cuál sigue? 9.7. Vamos a ver, vamos a tablar, vamos a analizar. El ejemplo es el 9.7. Tienen un líquido que contiene 50% de benceno, 25 de tolueno y 25 de ortogileno. ¿Sí? Les llamamos A, B y C. Y se va a destilar diferencialmente a una atmósfera con una evaporación de 32.5% en mol de la carga. O sea, el líquido con el que iniciamos se va a evaporar en un 32.5%. Lo cual pues, nos está diciendo que es la cantidad de vapor que se va a formar. Entonces, nos piden calcular la composición del destilado y del residuo. Del problema 9.5, del ejemplo 9.5, a 100 grados centígrados en una atmósfera, habíamos encontrado, a ver, déjenme ver el ejemplo 9.5. Tenemos benzeno, tolueno y gileno. Habíamos encontrado, ¿se acuerdan? Todo lo que platicamos respecto a las presiones de vapor, etcétera, de la importancia de manejar la información adecuada. Aquí, estas gráficas de presión de vapor con temperatura están graficadas aquí con relación a cómo tenemos un efecto de la temperatura sobre la presión de vapor, que es lo que estamos manejando en este término. Y de esas presiones de vapor tenemos al principio la presión de vapor del benceno a esta temperatura y a una atmósfera, estas presiones de vapor, que es a lo que se refiere el problema que estamos viendo. Yo considero estas presiones de vapor. ¿Sí? Lo que llaman el componente B sería, vamos a decir, el componente B va a ser el tolueno. Entonces, yo calculo las alfas para el caso benceno-tolueno, o sea, C11 es el tolueno. Me queda 2.2785. Bueno, ahí está, lo puedo reducir en el número de unidades. Ya habíamos platicado que en ingeniería química es muy razonable manejar 4 decimales. Y esto, el 1 es porque estoy dividiendo entre el mismo, y aquí 0.35. Esos son los coeficientes de volatilidad referidos por pares, pues, benceno-tolueno y gileno-tolueno, que es este que está aquí. Y la XF es un dato del problema. O sea, estos son datos, esta es la composición de la mezcla inicial. Esta ya es una mezcla multicomponentes. De los datos del problema tenemos una base de 100 moles, de los cuales se formó un vapor, porque se evaporó 32.5 moles y quedan residuales 67.5 moles. La fórmula que se aplica es esta que está aquí. ¿Sí? Es una fórmula ¿cómo se llama? Que ya la vimos, pues, en su momento. Voy a ponerla acá para no tenerla encimada. Y esta fórmula
nos relaciona la cantidad inicial, las F moles iniciales. XJ sería el componente que estamos nosotros tomando, puede ser A o puede ser C. Ahorita vemos por qué. En la alimentación. Y W es nuevamente XJ, A o B, y en el residuo. Luego tenemos el coeficiente de volatilidad A o C con respecto a B, y el logaritmo de F, XBF entre XBW. Esto es la fórmula que estuvimos viendo anteriormente, que ya habíamos platicado, para el caso del sistema multicomponentes, es este que está aquí. ¿Sí? ¿Dónde anda? Esta fórmula que estamos manejando aquí. ¿Sí? Donde dice, pues, se establece la volatilidad relativa. Entonces, para la ecuación se describe una vez para cada uno de los demás componentes. Por ejemplo, para la sustancia J con volatilidad relativa basada en la sustancia B. O sea, en este contexto, B es el componente que estamos tomando como referencia, que es el caso del tolueno. Entonces, mi alfa que yo voy a sustituir aquí cuando maneje benceno tolueno, pues va a ser la alfa correspondiente. O cuando maneje ortogileno tolueno, va a ser la alfa correspondiente. ¿Sí? Entonces, esto lo veo. Déjenme ponerla. Me regreso. Perdón. El problema. Entonces, acá tengo esta ecuación. Ahora, el problema parte de proponer un valor para la XBW. ¿Sí? Entonces, el valor de la XBW que se propone yo me puse el valor correspondiente para considerar ya la solución directa, para yo no me meto en tanteos, para no perder tiempo. Pero ustedes, obviamente, que pueden jugar con estos valores. Es decir, este valor de aquí lo fijan, lo fijan como tal, y van a calcular el XAW con esta ecuación o el XCW con esta ecuación. ¿Cómo se construyen estas ecuaciones? Pues ya lo estamos viendo. Son ecuaciones. Déjenme agrandarla. ¿Eso ve bien? Logaritmo, o sea, acuérdense, J va a ser va a ser A o C. O puede ser A o C. Entonces aquí lo estamos viendo. 100 por 0.5. 0.5 es la composición XF del benceno, que es A. O sea, ¿de acuerdo? Dividido entre 67.5, que es la cantidad de líquido residual, multiplicado por XAW, que no conozco. Y esto va a ser igual a 2.49 por logaritmo de 100 por esta XBF, que es el componente B que yo estoy tomando como referencia, que es 0.25, entre 67.5 XBW, que no conozco. ¿Okay? O sea, de hecho yo tengo una ecuación con dos incógnitas, entonces necesito fijar una para evaluar la otra. Entonces es lo que hago, aquí pongo yo la relación, divido 100 por 0.5 entre 67.5, que da 0.74, entre X a W, y acá 100 por 0.25 entre 67.5, que es 0.37035, XBW.
Lo mismo hago para el otro componente C. Logaritmo de 100 por 0.25, que es la composición en la alimentación del ortogileno, entre 67.5 por la composición del ortogileno en el líquido residual, que no conozco. Entonces, de ahí sale el alfa, es de 0.36.4, que es la que obtuve aquí, y 100 por 0.25, 367. Entonces, esto me da esta relación. Entonces, para resolver el problema, necesito suponer un valor para la XBW. ¿Cuál va a ser el criterio? Pues el criterio es este que está aquí. Los valores de XAW que yo calcule, con el valor de XCW que yo calcule, más el valor de XBW que supuse, pues me deben de dar 1. Aquí se me fue el dedo. Debe dar 1. Ese es el criterio. ¿Sí lo ven? Ya con esto, ya una vez que satisface esto, entonces aplicamos el balance para cada uno de los componentes, o sea, la Y A promedio, la Y B promedio y la Y C promedio, y obtengo estos valores que corresponden al punto. Y aquí debe satisfacer esto. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? Mi respuesta es XAW, que calculé de esta fórmula, es 0.386, XBW, que yo supuse, y XCW, que yo lo calculé por esta fórmula. Me da 1.07. Con estos valores, me voy al balance general para cada uno de los componentes y obtengo 0.74, 0.18 y 0.07. A ver, me interesa que hagan ustedes esto, que arrastren el lápiz, agarren su Excel y hagan esto para que entiendan bien, porque esto se puede prestar a cierta confusión. Entonces, en este caso específico, para ponerlo en estos términos, que no haya confusión, podemos decir que J es igual, voy a poner dos puntos, a estrictamente A y C. Y el componente B es la referencia que tomamos para calcular las volatilidades relativas. Véanlo bien, por favor, para que quede claro, y les voy a dejar de tarea 1, que va a ser un problema que es el problema del final del capítulo 9, que es el problema 9.3. El 9.3 del Treival, que los va a repasar por todos los métodos de destilación, el flash y el diferencial, con una misma mezcla, y partiendo de calcular los puntos de burbuja y puntos de rocío de la mezcla, y luego la mezcla se destila instantáneamente y se destila en forma diferencial, para que hagan el ejercicio. Problema 9.3 del Treival. Pero por lo pronto hagan esto, para que entiendan bien cómo se maneja la ecuación que estamos aquí planteando. ¿Sí? Entonces acuérdense que en un caso para A va a ser XA en la alimentación, XA en el residuo, y XB, que es el valor de la alimentación que ustedes la conocen, este es un dato, 0.25, y XBW es el que ustedes suponen, para que así puedan calcular la XAW. Y hacen la misma operación para el caso C.
Entonces sería FXCF, que es 0.25, WXCW, que no conocen. Luego las alfas es lo mismo, AB y CB, en el caso anterior y ahora. F por XBF, que conocemos de un dato del problema, y XBW, que lo hicimos, lo supusimos. Entonces ya les quedan las dos ecuaciones respectivamente con una incógnita, que es XAW y XCW, habiendo fijado XBW. Y si se equivocaron y se fueron muy arriba, muy abajo, pues a la hora de aplicar el criterio, ¿sí? El criterio de convergencia nos daría o valores mayores de 1 o valores menores de 1. Entonces eso implica que le muevan el valor que suponen de W, de X de W, hasta que converja con este valor. Profesor, una pregunta. Dime usted. En las alfas, ¿por qué tiene aquí los valores de 2.27, pero ya al ponerlos aquí tiene de 2.49? Pues a lo mejor lo que pasó fue que es que viene en el libro, ¿eh? Viene en el libro y estos valores son con mis valores de presiones de vapor. Y si ves el problema, el 9.7, acuérdense que habíamos comentado que cuando vimos este problema en el ejemplo anterior, había una ligera diferencia con las presiones de vapor, sobre todo la de benceno. Creo que la manejan como 1300 y fracción. Entonces hay un ajuste, un pequeño ajuste ahí. Y aquí ya me metí yo en el caso que ellos plantean para lograr esto. Entonces, a lo mejor sí efectivamente hay que poner aquí 2.27 de la alfa y aquí hay que poner 0.36. Aquí está bien. Bueno, puede ser 0.36, sale sobrando el 4. Pero tienes razón. Pero lo que hice no hizo otra cosa más que ver. Como es un problema de ejemplo que viene ahí en el libro, para no meterme en Honduras, ya agarré la alfa correspondiente, pero sí hay que hacer un pequeño ajuste, y esto a lo mejor me obliga a que este valor sea diferente, ¿no? 0.20, no sé, no tengo idea. Voy a ver si lo hago el ejercicio y ya les comento. O hazlo tú. Sí, ahorita lo. Gracias. Explica el valor de 2.28, ¿no? Manéjalo como 2.28. Sí, gracias. De nada. Pero es eso, parte, pues, para no abusar, porque si no, para mí estaría muy tranquilo. Me pongo con ustedes aquí a jugar con los números y se nos va la clase. Y terminamos sin ver ¿cómo se llama? Sin ver la sustancia, ¿no? Que la sustancia es todo lo que estamos analizando. El ejemplo es correcto en la medida que está ligado con lo que se ve de teoría y que sirve de base para el problema, en este caso específico, entendiendo bien cómo van a manejar esto, van a tener mucha facilidad con relación al problema, a resolver el problema 9.3. Que el problema 9.3, que viene al final del capítulo, me gusta porque es un repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora. Desde cálculo de puntos de burbuja y puntos de rocío de mezclas multicomponentes, y luego después tenemos la destilación instantánea y la destilación diferencial. Con esto ya queda a partir del jueves, eso lo pienso ver muy rápido, ya que ustedes hagan su tarea, para que empecemos a ver el destilador fraccional. Ahorita se los voy a enseñar para que lo vean.
Son 11:25. A las 11:30 paramos este cálculo y ya se los dejo de tarea. Entiendan, para que salgan, espero que salgan las dudas, pues. Eso tan solo porque me equivoco en algo se pone eso. ¿Ya, jóvenes? Todavía no, doctor. Ya, doctor. Ya están Sí. todos. Entonces, es bien importante tomar en cuenta lo que les estoy platicando en la forma como van a definir el componente. Dicho sea de paso, en este caso, yo seguí la línea del libro, ¿de acuerdo? Pero ¿esto qué quiere decir? Que pueden ustedes tomar el ortogileno como el componente B o el benceno como el componente B. Sí, o sea, acuérdense que en ese lado no hay restricción, pues. ¿De acuerdo? Entonces yo lo que seguí por el libro,
seguir lo que manejan ellos, ponen el componente, el tolueno como componente B, y entonces eso. Pero el problema 9.3, para nada más facilitar el que yo les haga las observaciones, tomen como referencia el cuarto componente del sistema multicomponente. Son 5. El problema 9.3 del libro de ¿cómo se llama? Del Tribal, hablan de tener etano, propano, isobutano, N-butano e isopentano. Entonces, la propuesta que les hago ahí es que toman como referencia, o sea, el componente que va, con respecto al cual definen sus M's y sus alfas, etcétera, sea el N-butano. ¿Sí? Porque es con respecto al cual yo tengo resultados. Sin embargo, y le vuelvo a insistir, puede ser el dipentano, el isopentano, el isobutano, o cualquier componente de la mezcla, ¿eh? Ahí no hay regla. ¿Vamos? Bueno, entonces espero que haya quedado claro esto que estamos aquí viendo, relacionado con la manera de manejar el sistema que vimos ahora, el sistema binario y el sistema multicomponentes, con tres componentes. Y bueno, creo que es todo lo que tendría que decirles al respecto. Y esto ya nos ubica en lo que sigue. Déjenme ponérselos. Entonces déjenme cerrar todo esto para no tener tantas ventanas abiertas. Y vamos a ir a lo que llamo el fraccionador. Como soy muy malo para dibujar, escaneé la figura que ven ahí en el mismo libro de Tribal. Déjenme abrirlo. Y aquí la tienen. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, aquí son tres círculos. No, son 4 círculos que manejan para definir. Esto es, digamos, el esquema general de un fraccionador donde tenemos n etapas. Perdón. Aquí tenemos n etapas. En esta, que está como límite 1, corresponde al condensador. Entonces, a ver, déjenme, les platico. O sea, tenemos la alimentación en la columna. Del punto de alimentación hacia arriba se conoce como la zona de enriquecimiento, y del punto de alimentación hacia abajo es la zona de agotamiento. ¿Sí? Esa es la situación. Y bueno, la nomenclatura correspondiente, que ya la vamos a ver en su momento, seguramente a partir del jueves. El condensador puede ser un condensador parcial o puede ser un condensador total. Depende de las características del mismo, ¿verdad? El hecho está de que aquí tenemos un recipiente del condensado, y si es un condensador parcial, tendríamos aquí una fase líquida y una fase vapor. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Estaríamos regresando el líquido, parte del líquido residual que se está formando, y sacamos parte del líquido, o podemos aquí la flecha, la podemos poner aquí arriba y sacar el vapor como un destilado. Y después se puede destilar ese vapor para obtener el líquido correspondiente. Entonces, este sería, digamos, el límite 1 que merece tener una definición de esta parte.
Aquí tenemos un intercambiador de calor, que es el que le quita calor, por razón obvia, al vapor que se formó para condensar. Entonces les decía, este puede ser un condensador total o un condensador parcial. El límite 2 es el que tiene que ver con todo el sistema. Si se fijan, toda la curva, el círculo externo, donde van a tener lo que sale como destilado, lo que sale como residuo, el calor que introducen al rehervidor, el calor que sale del condensador y la alimentación al sistema. Si la torre opera en forma no adiabática, pues obvio que va a haber pérdida de calor tanto en la sección de enriquecimiento como en la sección de agotamiento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo queda esto? Bueno, llega el vapor, la alimentación puede tener los 5 estados que ya vimos con las gráficas de temperatura composición. Si ustedes refijan, desde líquido subenfriado hasta vapor sobrecalentado. Va a depender de las características del sistema en el que esté la torre. Entonces, entra la alimentación. Vamos a pensar que fuera una mezcla vapor-líquido. Entonces, el líquido, por razones obvias, cae por la gravedad y el vapor se va para arriba. O si es puro líquido, pues aquí entra, hay un cierto grado de evaporación, el líquido se va para arriba, el vapor se va para arriba y el líquido baja. ¿Sí? Entonces, estas corrientes de vapor vienen desde el hervidor. El hervidor lo que hace es que la mezcla que cae, líquida, que cae acá en el hervidor, parte de ese líquido lo saca como un residuo y parte del líquido lo evapora para regresarlo a la columna. Entonces, de esta manera, al poner en contacto la corriente de vapor con la corriente líquida a lo largo de la columna, pues se va enriqueciendo del componente más volátil al vapor y se va agotando el componente del componente más volátil a fase líquida. Por eso aquí le llaman zona de agotamiento y aquí le llaman zona de enriquecimiento, porque el vapor se va, al subir, va jalando siempre el vapor al componente más volátil. Ahora, no nada más jala al componente más volátil, sino como ya lo hemos platicado en las operaciones de destilación que ya analizamos, tanto el componente más volátil como el componente menos volátil o los componentes menos volátiles también son arrastrados. El chiste es que el componente más volátil sea el que esté en mayor proporción, que es lo que tenemos aquí. Entonces, lo que vamos a analizar a partir de la semana de la clase que entra, pues va a ser los balances de materia y energía que están relacionados con la columna. ¿Sí? Vamos a ver cómo evaluar los flujos, cómo evaluar las cantidades de calor que se involucran en el condensador y en el hervidor. Hay una parte de una economía del proceso, economía energética, y esta flecha, en lugar de dirigirla hacia acá, la dirigimos hacia acá, y de acá sacamos una corriente. Podemos utilizar el calor específico que trae, el calor sensible que trae esta corriente que sale de la columna, que va a salir como producto residual, utilizamos para precalentar el sistema. Entonces aquí tendríamos aquí podemos poner un círculo con una cantidad y el calor de la mezcla que viene del residuo de la parte del fondo de la columna, que se pone en contacto con las moles que van a ser alimentadas a la columna. Un poco como el caso del destilador flash, ¿se acuerdan? Que tienen la alimentación F, pasa por un hervidor y luego después pasa por una válvula y viene el proceso de expansión y es lo que genera el vapor y el líquido. En el caso que tendríamos aquí sería ese intercambiador de calor y es la economía para que no desperdiciemos las calorías que se están desperdiciando, vamos a decirlo así. Si sacamos este líquido residual que va a tener una temperatura de ebullición, ¿verdad?
bastante energía, y eso pues la podemos aprovechar para preacondicionar la columna, la alimentación. Otra de las características del sistema es que tanto el vapor como el líquido que están circulando y que se están poniendo en contacto entre sí, los dos corrientes tienen características de saturación, es decir, el vapor es un vapor saturado y el líquido es un líquido saturado. No estamos aquí jugando con que tengamos acá un vapor que a lo mejor en esta zona tiene características de, no sé, sobrecalentado y acá abajo o aquí arriba es saturado. No. Toda la columna, todas las corrientes que atraviesan la columna, tanto el vapor como el líquido, están en su condición de saturación. O sea, en el anillo, pues serían valores que están en las curvas correspondientes a Tx y a Ty, respectivamente. Eso es muy importante porque nos ayuda a definir toda la termodinámica que está involucrada en el proceso. Bueno, jóvenes, aquí le dejo. Esto es lo que vamos a estar analizando de aquí a esta es la semana cuarta, la quinta hasta la sexta. ¿Sí? Cuarta, quinta. Probablemente por ahí de la sexta al principio. Yo no creo que nos llevemos toda la semana sexta. Y para que vayan pensando en el primer parcial. ¿Sí? Después de esto, de acuerdo al programa, como lo platicamos al principio, seguiría de este enfriamiento de agua y finalmente secado. ¿Sí? Por lo que veo, por lo que estoy viendo, a pesar de la pandemia y todo el negocio que tenemos, la verdad que sí estamos avanzando a buen ritmo. Ojalá yo apoyándome en el silencio de ustedes, que supongo yo que van entendiendo las cosas. Si no me retroalimentan dudas, pues me quedo con la impresión de que va jalando bien todo. Si es así, bueno, pues vamos a terminar un buen curso. ¿Sí? Porque esto no cambia con relación a la parte presencial. Es importante porque pues estamos interactuando visualmente todos, ¿no? Pero pues de modo, no nos queda de otra. Pero lo que es el contenido, inclusive es hasta mucho más fácil que yo me apoye en esto para darle la explicación a que yo esté dibujando en el pizarrón. Bueno, jóvenes, esto es lo que planteo. Hagan el ejercicio que les estoy comentando. Traten de ¿cómo se llama? De resolver el problema 9.3. Si quieren repasar todo lo que hemos visto en estas 4 semanas, bueno, las 3 semanas y esta clase, ahí lo tienen. Es un ejemplo, es una oportunidad de oro para que se revisen todos los conceptos relacionados con temperatura de bulbo, temperatura de rocío, temperatura de burbuja, la destilación instantánea y la destilación diferencial. ¿Ok? Que muchas de estas destilaciones están sucediendo en este equipo que les acabo de enseñar. ¿Sí? O sea, hay cada etapa puede considerarse pues un destilador pequeño, vamos a llamarle así. El fraccionador lo que nos está diciendo es que son columnas que tienen varias etapas involucradas. Y uno de los cálculos que se hacen con relación a las torres de destilación es calcular el número de etapas que se requieren para alcanzar un cierto grado de separación. Acuérdense el principio de que si ustedes van poniendo en contacto una corriente, la pasan por un destilador instantáneo y luego la corriente del residuo la vuelven a pasar a otro destilador instantáneo y así sucesivamente, lo que van a hacer es que van depurando las corrientes que están sujetas a las diferentes etapas. O sea, cuando ustedes quieran alcanzar un mayor grado de separación, lo más probable es que necesiten varias etapas. Como cuando hablábamos en reactores homogéneos,
cuando quieran alcanzar mayores niveles de conversión, pues normal, en un tanque agitado, por ejemplo, pues le ponen otro tanque agitado en serie y así sucesivamente, y con eso van aumentando la eficiencia de la separación, de la reacción. Bueno, si no tienen otro comentario, otra situación, yo aquí le dejo. No sé si tengan alguna duda. No, hasta el momento, doctor. ¿No? No, Claro, por el momento no. bueno, pues apliquen las ecuaciones que acabamos de ver y que hemos estado viendo en las últimas 2-3 clases para que recuerden todo lo que les estoy platicando. Que este problema 9.3 está hecho a la medida, pues, como un resumen de todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, gracias, doctor. los dejo. Nos vemos el próximo jueves. Bye, bye. Hasta luego. Hasta luego. Creo.